estos paros de emergencia son exclusivamente, como su nombre lo dice, para detener una máquina en caso de emergencia. No son para detener una máquina porque ya me voy a comer o porque ya acabé la actividad o por X razón. No, estos solamente son para utilizarlos en caso de una emergencia, es decir, si un compañero, no sé, ya se quedó atorado o no sé, se trabó la máquina y está sacando, no sé, humo, o se trabaron muchos productos o muchas cajas, se pueden utilizar estos paros de emergencia, pero, o en caso de que no sirva, por ejemplo, el paro manual, eh, pero no se pueden utilizar de forma habitual, así como para detener la maquinaria por una pequeña razón, no, ¿vale? Entonces, aquí va la pregunta. ¿Por qué color se distinguen los paros de emergencia? ¿Alguien me puede ayudar con esa pregunta? Vale. Ok, es por el color rojo y amarillo, ¿ok? Todos los paros de emergencia van a tener de color rojo el botón y amarillo el pequeño cajoncito donde se encuentran, así como estos. Los paros de emergencia, como les decía, no deben de ser activados de forma habitual y como un stop. Como su nombre lo indica, solo deben de usarse en caso de emergencia. Aquí tenemos diferentes ejemplos de paros de emergencia y si se dan cuenta todos son de color rojo el botón y la carcasita o la cajita son de color amarillo. La mayoría vienen con el eslogan o el nombrecito de paro de emergencia. Entonces, la pregunta es, ¿los paros de emergencia pueden usarse de forma habitual como stop o para apagar el equipo? La respuesta pues es que no, se los acabo de mencionar. Ahora, los de protectores fijos prácticamente son estos que yo les mencionaba antes, que son los que pues están encargados de hacer como una función como una guarda, sobre todo en los motores o en maquinarias. Estos no se pueden retirar, o bueno, se pueden retirar, pero a menos que le quites los tornillos o cosas así. Pero siempre están en un punto de atrapamiento y son difíciles de quitar. Entre más difíciles de quitar sean, mejor. Y si se llegan a quitar, solamente es para realizar algún mantenimiento, ya que la maquinaria se encuentra totalmente apagada y bloqueada. Ya más adelante los que lleguen a tener algún curso de Loto, que es del bloqueo y el etiquetado, ya verán cuál es ese procedimiento. Aquí, por ejemplo, vamos a ver una guarda, pero que se encuentra en mal estado o fue mal diseñada, una de las dos. En este caso, lo que vemos es que está protegiendo una cadena junto con unas estrellas, unos engranes, pero aquí tiene un hoyo. Entonces, por aquí puede meter una persona o una persona se puede llegar a apoyar ahí y lo que puede ocurrir es de que pues te corte el dedo. Pues gira la máquina, pero pues prácticamente protege la cadena, pero no protege de que alguien pueda meter el dedo ahí. Y como les dije, hay que proteger tanto de la exposición accidental o la exposición pues por una intencional. Estos son los microswitch. Los microswitch por lo regular van en las puertas y son como los de las lavadoras, que le digo, o los del microondas, que tú abres la puerta y se para la máquina. Esa es la función de un microswitch y hay diferentes niveles. Dependiendo de la maquinaria en la que esté instalada, deberá de colocarse un nivel más alto de seguridad. ¿Ok? Las cortinas de luz, pues prácticamente están hechas para que el personal pueda tener acceso a la maquinaria para hacer algún ajuste o mover algo o acomodar algún producto que esté pasando por la maquinaria. Sin embargo, si llega a sobrepasar si las manos llegan a sobrepasar a un límite, el cual están delimitados por las cortinas de luz, la máquina se para. Vamos a ver un video de estas cortinas de luz. Aquí si se dan cuenta, estas líneas rojas son como foquitos o rayos láser. Entonces, cuando la persona mete la mano, manda la señal al PLC, que es ese tablero que se encuentra aquí, y lo que hace es de que para la máquina hasta que la persona la vuelve a reiniciar y vuelve a trabajar el equipo.
También hay otras que lo que permiten es de que pase una pequeña, por ejemplo, en este caso, esta pequeña tablita o placa de acero. Esta sí puede pasar, pero en cuanto el personal llega a meter la mano para acomodarla, se para la máquina hasta que el personal quita las manos, vuelve a hacer su trabajo la maquinaria. Y así sucesivamente. Ese es como trabajan las cortinas de luz. Estas líneas rojitas son luces, pero nosotros no las vemos. Simplemente son estos dispositivos que están aquí, que tienen comunicación con el que se encuentra del lado de acá. Y pues están conectados por un mando de PLC. Son para máquinas un poco más avanzadas. Los sensores de proximidad son algo parecido a las cortinas de luz, solamente que en este caso lo que checan es de qué tan cerca está el personal de la máquina. Y pues igual si está muy cerca, lo que hace es de que la máquina se para. Los dispositivos de mando bimanual, lo que son como estos que se encuentran aquí, por lo regular se encuentran en grúas o en maquinarias de industrias y de lo que se encargan, como su nombre lo dice, es de que las personas tienen que estar tocando con las dos manos el mando o este control que se encuentra aquí para que la máquina funcione. Es decir, por ejemplo, como este señor, que si solamente la pudiera manipular con una sola mano, corre el riesgo de que se aplaste la mano con la maquinaria. Sin embargo, para que se accione la maquinaria, debe de tener las dos manos en los botones para que se accione la maquinaria y así eliminas el riesgo de que la persona pueda pues, sufrir un accidente con la aplastadora o la prensa que tiene aquí. Aquí vamos a ver un ejemplo de los mandos bimanuales. Okay. Esto se lo expongo porque en algunas industrias llega a haber lugares donde si abres una puerta, incluso alarmas, por ejemplo, que si abren alguna puerta que es de emergencia, están alarmadas y a la hora de abrirla se activa la sirena como si hubiera un incendio o un sismo, cosas así. Entonces hay que tener cuidado con qué es lo que abrimos, si no sabemos o si tiene alguna advertencia de algún paro de emergencia o algo por el estilo, porque si nosotros llegamos a abrir una puerta, la cual nos dijeron que no abriéramos, o tiene alguna insignia que solamente se debe utilizar en caso de emergencia o solo por personal autorizado, cosas así, podemos hacer o que se active una alarma o incluso que se pare una máquina, lo cual pues afecta el proceso de producción. Entonces hay que tener cuidado si llegamos a tener contacto con una de estas, por ejemplo, las puertas. Ahora, se pueden desmontar las guardas para realizar una actividad frecuente en el equipo. Por ejemplo, la carga de material o de materia prima. Por ejemplo, aquí vemos que aquí para colocar este pedazo de metal o esta cosa que está aquí, se tiene que quitar la guarda. Entonces, sí se puede llegar a quitar, pero con la condición de que se vuelva a colocar al final de pues, cargar la máquina o colocar el material con el que va a trabajar o cosas así. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, podemos ver otras que no es necesario quitar la guarda, sino que la guarda viene pegada a la maquinaria para que tú la puedas levantar, en este caso estas puertas, puedas levantar la guarda, colocar el material y ya después de eso poder trabajar. Este es otro sistema que, por ejemplo, son las puertas con ventanas.
que pues lo que hace es de que tú puedas estar viendo cómo trabaja la máquina para estarla checando, para estarla supervisando, pero que si tú abres las puertas, se apaga la máquina. Igual, por cuestiones de seguridad. En este caso vamos a ver un video de una máquina la cual no tenía los microswitch. Y estos microswitch, bueno, abrías la puerta y la máquina seguía trabajando. Esto aparentemente pues no parecería muy peligroso, digamos, si ya tiene las guardas, digamos, bueno, ya tiene las guardas, no pasa quién la va a abrir. El problema es que las personas a veces saben que esas, a pesar de que saben de que se pueden abrir esas puertas y no se para la máquina, siguen metiendo las manos y pues exponiendo sus extremidades. Vamos a ver, por ejemplo, esta máquina. Por ejemplo, aquí se abre la puerta y la máquina sigue funcionando. Imagínense si alguien mete la mano ahí. Igual, abro esta guarda y sigue funcionando la máquina. Eso es súper peligroso, entonces hay que tener cuidado con este tipo de máquinas. ¿Vale? Vamos a ver las guardas, que son en este caso las que les mencionaba para los medibles. Generalmente, usted necesita recordar una cosa. Use correctamente las protecciones de su máquina todos los días. Debería sobreentenderse que usted nunca debe desactivar, modificar o ignorar las protecciones y dispositivos de seguridad. Desafortunadamente, muchos trabajadores lo hacen, así que tendremos que decirlo. Nunca desactive, modifique o ignore las protecciones y dispositivos de las máquinas. Preste atención a las etiquetas de seguridad y de advertencia de las máquinas. Léalas cuidadosamente y acátelas. Si una etiqueta es ilegible o sospecha que falta alguna en una pieza del equipo, contacte a su supervisor u oficial de seguridad inmediatamente. Asegúrese que las protecciones, escudos y puertas de acceso estén en su lugar antes de encender un equipo. Siempre preste atención a lo que hace. No se distraiga o confíe por haber realizado un proceso tantas veces que llegue a creer que puede hacerlo dormido. No es así. Si está realizando un mantenimiento o instalando maquinaria, asegúrese de haber recibido la capacitación adecuada antes de empezar y siempre use procedimientos vigentes de bloqueo y etiquetado antes de hacer reparaciones o revisiones. Utilice las herramientas manuales adecuadas para colocar y retirar materiales en vez de poner sus manos en zonas peligrosas. Estas incluyen tenazas, pinzas, imanes y ventosas de manipulación. No use estas herramientas en vez de máquinas de protección o dispositivos. Úselas como una protección adicional. La protección adicional incluye EPP. Cuando exista una probabilidad de que sean lanzados objetos, use protección ocular como lentes o escudos faciales. Asegúrese que ninguna prenda de su ropa pueda quedar atrapada en un punto de envolvimiento o tracción. Use camisas de manga corta. Introduzca la parte inferior de su camisa dentro del pantalón y evite la ropa holgada y prendas con cordones. El cabello largo debe recogerse y sujetarse. La joyería es otro factor de seguridad. Pendientes o collares, relojes de pulsera y anillos pueden enredarse en la maquinaria. Retire estos objetos antes de empezar a trabajar. Ok, aquí como bien escucharon, lo principal es alejarse de los puntos de atrapamiento y respetar la señalización. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el uso de joyería está prohibido, incluso de relojes. ¿Por qué? Porque se nos pueden pues atorar en diferentes, ya sean partes eléctricas o partes en movimiento o puntos de atrapamiento. ¿Ok? Ok, ahora vamos a empezar con los trabajos de PLC, que es el control lógico programable. En este caso, pues solamente lo que quiero que les quede claro es de que existe el riesgo de electrocución, de quemadura, de cortocircuitos y de incendios. Entonces, como bien les decía, cualquier trabajo que sea de índole eléctrico siempre tendrá que tener un extintor a menos de 5 metros que sea de polvo químico seco o de CO2. Entonces, la pregunta aquí viene, al trabajar con PLC, ¿hay algún riesgo eléctrico? Sí. Así es, la respuesta es que sí. Y
Es necesario contar con un extintor de polvo químico seco o CO2 cuando se trabaja con un PLC o algún trabajo eléctrico. Es correcto, sí. Entonces, los factores a considerar con los trabajos de PLC, al parecer no vamos a hacer ningún trabajo que tenga que ver con control lógico programable, pero también sí vamos a hacer trabajos con tableros. Entonces, para realizar trabajos con tableros, sé que el equipo de protección personal básico es guantes dieléctricos, aunque no sean doble cero, pero que sean guantes eléctricos, también dependiendo del voltaje con el que vamos a trabajar. Casco dieléctrico, si se trabajan con altos voltajes, pues con una pantalla facial, dependiendo de las calorías o del tipo de voltaje con el que vamos a trabajar. También debemos de tener ropa de mezclilla, tapetes dieléctricos en caso de que sean altos voltajes y botas de seguridad dieléctricas, ¿ok? Aparte de contar con la capacitación pertinente para realizar los trabajos eléctricos. Esto es, como les digo, se deben de utilizar el equipo de protección personal dependiendo del voltaje con el que se va a trabajar. Si es menos de 500 volts, solamente se deben de utilizar guantes dieléctricos para bajos voltajes y las botas de seguridad dieléctricas, el casco dieléctrico y la ropa de mezclilla. ¿Alguna duda con esto? Ninguna. Ok, ahora, ¿cómo puedo saber qué equipo de protección personal debo utilizar al trabajar con un PLC? Esto pues es prácticamente con la asesoría del supervisor de seguridad, como les digo. Si trabajan con un voltaje mayor a 500 volts, se necesitaría pues utilizar otro tipo de equipo de protección personal. Si son por ejemplo, con una de 440, también sería necesario consultarlo. Si es de 220, también es necesario consultarlo, pero no se necesitan muchos equipos de protección personal como cuando se realizan otros trabajos como mantenimientos a subestaciones o cosas así. Entonces, eso siempre hay que, ante la duda, como siempre dicen, ante la duda, asesórate. Ante la duda, pregúntale a tu supervisor de seguridad o al residente de obra. Ok, aquí dice, el EPP se escoge dependiendo de la actividad que se realizará y según el voltaje con el que se trabaje, con el que trabaje el tablero. Ok, y pues bueno, como les decía, los factores de riesgo, pues es el voltaje con el que se va a trabajar y pues más adelante las personas que vayan a realizar trabajos eléctricos deberán de tomar un curso que debe de ser el de bloqueo y etiquetado, que es LOTO. ¿Okay? Este pues es un pequeño curso como de una hora, pero ya se los daremos más adelante a los que realicen trabajos eléctricos en otra ocasión. Entonces, se debe de aplicar el procedimiento LOTO, es decir, de bloqueo y etiquetado, al trabajar con un PLC. Al realizar trabajos eléctricos, cualquier trabajo eléctrico, es necesario bloquear y etiquetar. Eso, como les digo, lo vamos a ver en presentaciones más adelante. Y pues esta fue la presentación de dispositivos de seguridad en maquinaria. Ahora vamos a darnos 5 minutos porque ya pasó prácticamente una hora del último descanso. Regresamos a las 4:35 para que estiren un poco las piernas, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. Ok. Gracias.
Ok, ya se encuentran la mayoría viendo la presentación. Sí, por aquí, Jessica. Aquí eres tú. Ok, Aquí Héctor Martínez. ok. Brandon. FML ya contestó, ¿verdad? Ok. El ingeniero Giovanni Manzanares. Sí, David. Ok, y Brandon. Vale, pues vamos a empezar con la presentación de señales de seguridad e higiene industrial. ¿Ok? Pues las señalizaciones tienen como misión fundamental llamar rápidamente la atención sobre una situación o peligro, haciendo que el individuo reaccione de un modo previamente establecido. Es decir, todos nos van a indicar qué es lo que tenemos que hacer o nos van a dar algún tipo de información de qué pasos tenemos que seguir o qué reglas tenemos que respetar. ¿Ok? Entonces, hay diferentes tipos de señalizaciones. Las primeras características que deben de tener es que sea capaz de atraer la atención de los destinatarios, que facilite un mensaje claro, que informe sobre la forma de actuación, como les decía, que sea adecuada al entorno del trabajador y que sea de un material resistente dependiendo del lugar donde se encuentra y que sea visible, es decir, no vamos a poner una señal pequeñita en un lugar, no sé, en un estacionamiento porque nadie la va a ver. Y por otra parte, también debe de tener la característica que debe de ser de que todo el mundo la entienda, es decir, que incluso una persona que no hable, pues la pueda entender, ¿vale? Ahora, en los tipos de señales, hay diferentes tipos de señales. Se encuentran las ópticas, que son las que pues prácticamente vemos, las acústicas, que son las que se escuchan, que son por ejemplo como alarmas o cosas por el estilo, las olfativas, que son pues prácticamente olores, por ejemplo el gas LP, el que tenemos en casa, ese por lo regular pues en sí no tiene un olor, el olor se lo ponen en las gaseras, en los lugares donde pues rellenan pues sí, los tanques para que si hay alguna fuga nosotros nos demos cuenta, o por ejemplo el acetileno tampoco tiene ningún olor. Sin embargo, no sé si alguien ha percibido el olor a ese como a ajo cuando están soldando. Bueno, si llega a haber alguna fuga, que esperemos que no. Pero el acetileno huele a ajo, pero en realidad no tiene ningún olor. El olor se lo ponen para que sea este tipo de señal, una señal olfativa. Las táctiles, que son prácticamente son texturas, digamos, que nosotros podemos tocar y ver qué tipo de, sí, algo así como El código braille. código braille exactamente. Y las gustativas que también están pues hechas para que nosotros sientamos un sabor a la hora de tener algún riesgo o algún peligro. Ahora, ¿cuáles son los tipos de señales? ¿Me pueden mencionar algunas? Bueno, ¿Las Como lo habíamos auditivas o dicho, las táctiles? son las ópticas, las auditivas, las olfativas, las que estábamos mencionando ahorita. ok. Las gustativas, las táctiles, las olfativas, las acústicas y las ópticas, ¿ok? Las que hoy vamos a ver más, pues son las ópticas, porque son las que más podemos encontrar en el entorno industrial. Ahora, las señalizaciones, por su amplio uso, destacan las señales ópticas. Dentro de estas incluyen las señales de seguridad, como luces, letreros y etiquetas. Estas pues son prácticamente las que vemos de solo personal autorizado, no pasar, cosas así. Y prácticamente pues las vamos a encontrar no solamente en el ámbito industrial, sino también en la vida cotidiana. En este caso, las señales de seguridad, como luces, letreros y etiquetas, son señales de tipo ópticas, como ya lo habíamos mencionado. Las señales de seguridad ahora tienen
ciertos códigos, digamos, los cuales están en base a su forma, su color o el color de contraste que tienen, incluso las formas que tienen. Por ejemplo, el objetivo de las señales de seguridad e higiene son los mismos: atraer la atención, conducir a una sola interpretación, lo que les decía, ser claras para facilitar su interpretación, informar sobre la acción específica a seguir en cada uno de los casos y ser factible de cumplirse en la práctica. En este caso, por ejemplo, nosotros encontramos en las señales de seguridad colores rojo, amarillo, verde y azul. El color rojo lo que nos va a indicar es una parada, una prohibición, o en su defecto, por ejemplo, los tubos pueden llegar a ser del sistema de combate contra incendios. Las amarillas nos van a advertir de lo que es un peligro o que se está delimitando un área. Y el color verde nos indica que son situaciones de seguridad, como por ejemplo primeros auxilios o salidas de emergencia. Estas por lo regular son pues, las que nos indican las rutas de emergencia, las salidas de emergencia o botiquines de primeros auxilios. Y las de color azul son obligaciones e indicaciones. Por ejemplo, son letreros como el de subir escaleras solamente agarrados del pasamanos, por ejemplo, o las que, por ejemplo, encontramos para el uso de uso del equipo de protección personal. Todas estas señales las vamos a encontrar en color azul. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el significado de cada color de seguridad? ¿Alguien me puede decir en orden de arriba hacia abajo, por ejemplo, el rojo, el amarillo, el verde y el azul? Pues el rojo es para prohibición, paradas, sistemas para el combate de incendios. El amarillo es para advertencia de peligro o delineaciones. Pues el verde es institución de seguridad, primeros auxilios. El azul como para escaleras, teléfonos, talleres, etcétera. Ok, los azules son de obligación, ¿vale? O sea, son como informativos, pero que debes de utilizar algo en específico. Por ejemplo, uso obligatorio de equipo de protección personal. O uso obligatorio de pasamanos a la hora de subir escaleras, cosas así. Ahora, los colores de contraste, pues prácticamente vamos a encontrar que los letreros, los rojos, van a estar contrastados con el color blanco. ¿A qué me refiero con el contraste? Es decir, que en la parte de atrás van a llevar ese color. Van a ser de esos dos colores, digamos, rojo y blanco. El amarillo siempre va a estar contrastado con el negro, el verde con el blanco y el azul con el blanco. Entonces, menciona los colores de contraste. Es fácil. El rojo, verde y azul es blanco y el único que lleva negro es el amarillo. ¿Ok? Ese es más fácil porque pues todos son blancos, excepción del amarillo. La señalización. Para tener en cuenta, hay que evitar el uso indiscriminado de señales de seguridad porque esto puede llegar a producir lo que es la contaminación visual. ¿Qué quiere decir? Pues prácticamente que a la hora de que las personas quieran seguir las indicaciones que les indica la señalización, lo que va a pasar es de que se van a confundir, porque no van a saber, por ejemplo, si hay una salida de emergencia, luego hay una ruta de evacuación, luego hay una de extintor, y abajito está la de peligro o riesgo eléctrico, pues van a decir, imagínate, o sea, si me salgo, o si voy por ese camino, me voy a electrocutar, o qué onda. Entonces, deben de estar colocadas de una forma, pues, estratégica para que sean claras y que no generen confusión a la hora de que las personas las quieran leer o interpretar, ¿vale? Ahora, los tipos de señales vienen por su forma geométrica también. En este caso, la forma geométrica circular con una raya en medio quiere decir que es una prohibición. Eso, por ejemplo, la podemos encontrar en la de no fumar, en la de prohibido el paso o cosas así. Entonces, esta figura en específico quiere decir prohibición. Estos son los ejemplos, por ejemplo, área restringida, prohibido fumar, no use el ascensor en caso de emergencia, prohibido el paso. Todas estas son de prohibición. Ahora, los tipos de señales de carácter obligatorio van a venir, como les decía, en color azul y de forma, con una forma geométrica circular, como la que vemos aquí. Unos ejemplos, por ejemplo, es uso de protector de oídos, utilice elementos de protección personal,
use guantes, use gafas protectoras, use mascarilla, use protección facial. Todas estas, como se dan cuenta, son de carácter obligatorio y pues vienen en color azul. Las de advertencia, como les decía, su color de contraste siempre va a ser, es el único que tiene color de contraste negro, es negro con amarillo y lo que nos advierten es un peligro, ¿ok? En este caso vienen siempre de forma triangular. Claro está, por ejemplo, el peligro, riesgo eléctrico, atención, riesgo eléctrico, sustancias o materiales inflamables, sustancias o materiales tóxicas, cuidado, tránsito de montacargas, por ejemplo. Todo este tipo de cosas vienen con triángulos. Incluso, por ejemplo, las que les decía hace rato de los puntos de atrapamiento, que son estas, que dice atención con sus manos, que en este caso pues podría colocarse punto de atrapamiento. Ahora, las restrictivas o de los equipos de lucha contra incendios están hechas de forma cuadrada o rectangular y son de color rojo. Entonces, estas son relativas a los equipos de lucha contra incendios y, lucha contra incendios. Y por último, encontramos las que son pertinentes a lo que son las condiciones seguras, que siempre vienen ya sea en un rectángulo o en un cuadrado, como las salidas de emergencia o las rutas de evacuación, y vienen de color verde, verde con el contraste blanco, como les decía. Aquí tenemos algunas, por ejemplo, salida, primeros auxilios, escaleras de evacuación, salida de emergencia, salida, camilla de emergencia. Y estos, pues, por ejemplo, son hidrantes, que son los que les decía que son de color rojo y blanco. Son hidrantes, extintores, gabinetes contra incendios. Entonces, las figuras geométricas, les vuelvo a repetir, las de prohibición son un círculo con una raya en medio. Las de obligación son un círculo solamente, las de precaución son un triángulo y las de información son cuadrados o rectángulos. Entonces, ¿alguien me puede mencionar los significados de las siguientes formas geométricas? Igual de arriba a abajo. Prohibido y obligación. Ok, las primeras dos son prohibido y obligación. Entonces, como de precaución. Exacto. Las otras pueden ser de información. Verde de información o condiciones puras. Y acuérdense, los rojos son de combate contra incendios. Ahora, el código de colores, bueno, toda esta presentación es conforme a la norma 026 de la STPS y también nos hace mención sobre los colores de las tuberías. Los colores de las tuberías son igual, se definen como las color roja son agua contra incendios, lo que son las amarillas son fluidos peligrosos, ya pueden ser pues, vapores, por ejemplo, o puede ser gas, o puede ser algún fluido peligroso, aparte de los dos. Y lo que son las color verdes son fluidos no peligrosos, en este caso puede ser agua potable, que no esté a presión, en algunas empresas llegan a poner agua de la lluvia, también la pueden poner con ese tipo de presión. Y pues, prácticamente eso es lo que nos menciona la norma 026. Sin embargo, en algunas empresas también se llega a tener diferentes códigos de colores dependiendo de los materiales con los cuales estén trabajando. Sin embargo, con que ustedes conozcan estos tres colores, de rojo, agua contra incendios, amarillo, fluidos peligrosos, y verde, fluidos no peligrosos, eso es suficiente. Ahora, menciona el significado de color según la tubería. Por ejemplo, de rojo, ¿qué dijimos que es? Si es una tubería roja que lleva. Es agua contra incendios. Y es amarillo. Amarillo, sustancias peligrosas, y verde, sustancias que no son nocivas. Exactamente. Bueno, pues, presentación
de señales de seguridad y colores de seguridad. Ahora vamos a pasar a la de ergonomía. Esta ya es la penúltima. La de ergonomía es pues prácticamente importante para cualquier persona que vaya a realizar algún trabajo físico o que vaya a estar en una posición o en una postura por mucho tiempo. Por ejemplo, es como lo que les decía yo ahorita, que tienen que darse un tiempo de 5 a 10 minutos cada hora, por ejemplo, si están todo el tiempo sentados. ¿Por qué? Porque a la larga nos puede llegar a causar una enfermedad laboral, una lesión, tal vez en la columna o en el cuello, por ejemplo, las personas que están mucho tiempo en la computadora, pero no se restringe a las personas que están sentadas o que están mucho tiempo en la misma posición, sino también a las personas que cargan pues materiales o cajas o cosas por el estilo. ¿Ok? La ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el entorno y se utiliza para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar de trabajo al trabajador a fin de evitar distintos problemas a la salud y de aumentar la eficiencia. Es decir, producir más, pero sin hacerle tanto daño al trabajador. ¿Ok? O bueno, no hacerle daño al trabajador. ¿Qué es la ergonomía? Es simple, es el estudio del trabajo con relación con es el estudio del trabajo en relación con el entorno. Es importante identificar los riesgos ergonómicos en el área de trabajo, ya que no siempre son los mismos. Como les decía, no es lo mismo cargar una caja o cargar cajas todo el día a estar sentado todo el día enfrente de una computadora. Sin embargo, a pesar de que no es lo mismo, sí se llega a tener el riesgo de una lesión o de alguna enfermedad laboral a largo plazo en las dos. A pesar de que muchas veces las personas piensan que el estar sentado es bastante cómodo, crean, no es nada cómodo y también puede generar bastantes lesiones a largo plazo. Entonces, ya que identificamos este tipo de riesgos ergonómicos, lo que tenemos que hacer es diseñar ciertos protocolos para que las personas puedan saber cómo hacer un trabajo de una forma adecuada o cada cuánto tiempo tienen que tomar un descanso. Para esto tenemos que saber qué tipo de trabajo realizan y con qué frecuencia. ¿Ok? No es lo mismo cargar una caja una vez al día a cargar una caja por minuto, por ejemplo. Entonces, los factores ergonómicos son aquellas condiciones de trabajo o exigencias durante la realización de trabajo repetitivo que incrementan la probabilidad de desarrollar una patología y por lo tanto incrementan el nivel de riesgo. Es como lo que les decía, el trabajo repetitivo, como les decía lo de la caja, si nosotros cargamos una caja cada minuto, nos vamos a lesionar con mayor facilidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Como les dije, lo mejor pues siempre es eliminar el riesgo. Sin embargo, si no es posible, es necesario capacitar al personal para que tome eh, pues las cajas de una forma adecuada y si es posible, facilitarle una herramienta, por ejemplo, como es un patín hidráulico, una carretilla, un diablito, un carrito plataforma, cosas así, para que su trabajo sea más fácil de realizar y no tenga que estarse agachando o realizando ciertas actividades de una forma que podría lesionarle la columna, sobre todo, y el cuello a corto plazo, porque eso sí los lesionan a corto plazo. Los principales riesgos ergonómicos son prácticamente la adopción de posturas forzadas, la manipulación de cargas de forma inadecuada, la realización de movimientos repetitivos y la aplicación de fuerza durante las jornadas laborales. La aplicación de fuerza muchas veces es cuando nosotros empezamos a empujar, por ejemplo, un dispositivo o a jalarlo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, qué es mejor, empujar o jalar los dispositivos. Entonces, los principales riesgos ergonómicos están producidos generalmente por alguien que me ayude con esa pregunta. ¿Por el trabajo repetitivo? Así es.
Es de las principales causas que nos pueden llegar a lesionar la columna por el trabajo repetitivo, adopción de posturas forzadas, realización de movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas, que es en realidad en la construcción lo que más se lleva, lo que más se llega a hacer, y también la aplicación de fuerza durante la jornada laboral. Aquí algo que tenemos que tener en cuenta es dependiendo que, bueno, es que estas posturas forzadas o este tipo de trabajos repetitivos siempre van ligados a las condiciones de trabajo. ¿A qué me refiero con las condiciones de trabajo? De que a veces, como les decía, no se tiene la maquinaria o la herramienta adecuada para realizar ese trabajo. Están ligados también a las condiciones de seguridad, porque muchas veces no se cuenta con una asesoría o un asesor de seguridad el cual les pueda decir que se están realizando esas actividades de forma inadecuada o no se están realizando con el material o la herramienta adecuada. También pues se derivan de las características del trabajo, o sea, muchas veces llega el material, por ejemplo, el material de la construcción, si llegan los bultos de cemento, digamos, en una camioneta, pues se tienen que bajar, ¿no? Lo adecuado sería modificarlo para que lleguen tal vez en una tarima, se puedan bajar con mayor facilidad o que se los faciliten de una forma que se puedan bajar los bultos de cemento de una sola vez, pero con una maquinaria que nos pueda ayudar a hacer el trabajo. Y derivados de la organización del trabajo. Muchas veces, por alguna situación, no se quiere utilizar el equipo, a pesar de que se tiene disponible, ya sea porque el trabajador no se acomoda, como las excusas que les ponía desde el principio, que no se acomoda, de que le sudan las manos o X cosa, pero más que nada eso es de desarrollar la cultura de la seguridad y de la ergonomía y de la salud, lógicamente, con los trabajadores. Entonces, les vuelvo a repetir, si en algún momento les llegan a dar la posibilidad de utilizar una carretilla, un patín o algún otro dispositivo para el manejo de cargas, utilícenlo. Digo, al fin y al cabo, los patines hidráulicos, o sea, no pasa de que se descompongan. Y ustedes, pues su columna les tiene que durar pues toda su vida. Ahora, las posturas de trabajo, como les decía, aunque parezca que las personas están sentadas, esto va para las personas que se encuentran en las oficinas, eh, no quiere decir que no nos podamos lesionar. Esta persona, por ejemplo, está mal sentada. ¿Por qué? Porque su cuello está pues prácticamente como hacia abajo, se le puede incluso hasta formar una joroba. A largo plazo, esto provoca daños en las articulaciones. Contrario, por ejemplo, a las hernias de disco que son por cargar cosas. Pero eso no lo hace exento, el que no cargue cosas, no lo hace exento a que se pueda lesionar. Entonces, el mantener posturas estáticas por un tiempo prolongado puede ser perjudicial para la salud. Eso, como bien el compañero nos respondía hace rato, es cierto, porque tanto los movimientos repetitivos como las posturas forzadas o estáticas pueden hacer daño. ¿Okay? La frecuencia de los movimientos, en este caso, como les decía, depende de qué actividades hagas y por cuánto tiempo las hagas. No es lo mismo cargar una caja cada 20 minutos a cargar una caja cada 20 minutos o descargar un tráiler tú solito, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas también se tienen que desarrollar pues protocolos de cuántas personas se necesitan para realizar cierto trabajo. Incluso la norma marca que los hombres no pueden cargar más de 25 kilogramos en una edad entre los 18 y los 45 años. Entonces, y las mujeres no pueden cargar más de 20 kilos. Sin embargo, este tipo de normativas o de reglas se desarrollan para evitar las enfermedades laborales en los trabajadores. Muchas veces, por ejemplo, dicen, ¿cómo cargo un bulto de cemento si pesa 50 kilogramos? Ah, pues fácil, o lo puedes cargar con un diablito, o lo puedes cargar con una carretilla, o lo puedes cargar con unos patines hidráulicos, y puedes llevar más. ¿Y cómo lo descargas? Entre dos personas, ¿ok? Aquí, por ejemplo, vemos a una persona que está trabajando en un escritorio y que utiliza el ordenador durante toda la jornada laboral. Digamos que son 8 horas de jornada laboral. Y pues mantiene posturas estáticas prolongadas. Es decir, casi no se levanta, nada más a comer, a lo mejor, o al baño. Pero eso no la exenta de que pueda tener una enfermedad laboral.
Una persona que trabaja sentada en una oficina no puede lesionarse porque está en una postura de descanso. ¿Eso ustedes qué creen que sea? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿No se puede lesionar porque está en una postura de descanso? No es falso. Exactamente, es falso. Acuérdense que el aparentemente estar en una postura de descanso no nos exenta de tener una lesión. Es, por ejemplo, una persona que está todo el tiempo acostada. El que esté acostada no quiere decir que no le va a hacer daño. Al contrario, por ejemplo, en los hospitales, a las personas que están mucho tiempo acostadas porque están en coma o tienen algún problema, las suelen estar volteando constantemente y les mueven sus articulaciones y las manos y como que los ponen a hacer movimientos que pueden atrofiar. Entonces, igual las personas que mucho tiempo se pasar el tiempo así dentro de, bueno, durante sus 8 horas de trabajo, se pueden lesionar, como les digo, les puede hacer una jorobita o alguna hernia discal o algo por el estilo. Esto de que las personas que están sentadas, aunque estén en una postura de descanso, no se pueden lesionar, es totalmente falso. ¿Okay? Ahora, los movimientos repetitivos son los factores que mayormente lesionan a las personas. ¿Por qué? Porque no se le da un tiempo al cuerpo para poder recuperar la frecuencia de los movimientos, el uso de la fuerza, por ejemplo, para cargar las cajas, la adopción de posturas y movimientos forzados, es decir, que cuando cargan una caja, voltean hacia un lado o voltean hacia el otro. Eso está totalmente mal porque cuando tú cargas una caja, lo primero que tienes que hacer es doblar, bueno, pues inclinarte totalmente con la espalda recta, no voltear hacia atrás o hacia arriba o hacia abajo, sino que tu cabeza siempre tiene que estar recta, igual que tu espalda, porque si no te puedes lesionar. Aquí viene otro ejemplo. Una empresa de limpieza que realiza tareas tales como limpiar cristales, barrer, fregar, etcétera, realiza movimientos repetitivos con las muñecas. ¿Ustedes creen que esto lo puede lesionar? Sí. Sí, efectivamente. Este trabajo lo podría lesionar bastante, tal vez incluso lo podría provocar un túnel carpiano. El túnel carpiano es una enfermedad que se da en las muñecas, o en el carpo más bien, es una parte de la muñeca, el cual hace pues el desgaste excesivo de esa articulación. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que considerar a la hora de realizar la carga de un objeto? Primero, tenemos que considerar el tamaño, el peso, la distribución del peso y el tipo de agarre. El tipo de agarre es importante porque muchas veces el no agarrarlo de una forma adecuada hace que hagamos mayor esfuerzo. Y la distribución del peso, tenemos que tener el objeto lo más cerca de nosotros, lo más posible cerca. ¿Por qué? Porque si no lo tenemos muy cerca, lo que afecta es el punto de gravedad tanto de nosotros como del objeto. Y puede hacer una de dos, o que nos caigamos, o la otra, que hagamos más esfuerzo a la hora de cargarlo o de transportarlo. ¿Cómo se debe de hacer la carga de cualquier objeto? Primero, lo que tenemos que considerar es el peso a levantar, la frecuencia de los levantamientos, el agarre de la carga, la simetría o torsión del tronco. La torsión del tronco, como bien les digo, no podemos dar vueltas, así como mirar hacia atrás o mirar hacia los lados cuando estamos cargando algo, porque eso hace que nuestra columna como que se voltee y eso hace, bueno, que se tuerza y eso nos puede lesionar. También la distancia de la carga al cuerpo, es decir, que lo tengamos lo más pegado posible, el desplazamiento vertical de la carga y la duración de la tarea. La duración de la tarea y también la distancia a la cual vamos a cargar esa caja o ese peso es importante porque no podemos cargar una caja por mucho tiempo. Tenemos que tener una distancia pues máxima de unos 25 metros de cargar algo que pese unos 25 kilogramos, a lo mucho, ¿ok? Si no, tendremos que utilizar un dispositivo para transportarlo.
Ahora, ¿cuál es el método adecuado para cargar un objeto? Primero es planificar el levantamiento, es decir, dónde lo voy a recoger y hasta dónde lo voy a llevar. Si hay algún material con el cual me pueda tropezar, si tengo que dar vueltas, si me tengo que agachar, cosas por el estilo. Después hay que separar los pies proporcionados proporcionando, una postura estable, es decir, que nos sentamos seguros de podernos agachar o hacer como una sentadilla. Después, doblar las piernas metiendo la espalda derecha y el mentón metido. Es decir, como les decía, siempre hay que mantener la espalda recta y la cabeza, pues, igual, totalmente recta. Y posteriormente hay que sujetar firmemente la carga con ambas manos. Otra cosa que no debemos de hacer es levantar algo cuando tenemos otro objeto en las manos. Es decir, no podemos levantar una caja mientras llevamos un desarmador o unas pinzas o el celular o otras cosas en las manos. Siempre tienen que ser únicamente las dos manos sin sujetar otra cosa o una bolsa, por ejemplo. Ahora, tenemos que levantarnos suavemente sin realizar giros ni movimientos bruscos, lo que les decía, sin mirar atrás o a los lados o cosas así. Tenemos que levantarnos sin realizar movimientos bruscos y utilizando las piernas, no la espalda. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Tenemos que utilizar las piernas y no la espalda. Después, mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento. Lo más pegada porque si la separamos mucho, nos podemos ir hacia enfrente. Tenemos que mantener nuestro punto de gravedad para poder levantar la carga sin mucho esfuerzo y utilizando, les repito, las piernas. Y después caminar, pero sin dar movimientos bruscos, ni tampoco ver hacia atrás, o ver hacia arriba, o ver hacia abajo, o así como que separar la carga para ver si voy a pisar algo. Por eso es que siempre tenemos que planificar el levantamiento previo a realizarlo, para no tener contratiempos y no estar así como viendo por dónde vamos a pasar. Posteriormente, para bajar la carga, lo que tenemos que hacer es igual, mantener la carga lo más pegada al cuerpo y doblar las rodillas con la espalda recta y haciendo fuerza en los muslos, o bueno, en las piernas. Y pues finalmente depositar la carga. ¿Ok? Ese es el procedimiento adecuado para levantar una carga. Ahorita les voy a enseñar un video donde se ve qué es lo que pasa cuando cargamos con la espalda. Entonces, la forma correcta de levantar un objeto es la siguiente: separar los pies, flexionar las rodillas, mantener la espalda recta, mantener la carga pegada al cuerpo y cargar con las piernas. Esas son como las medidas generales. Ahorita les voy a enseñar el video de qué es lo que pasa cuando nosotros cargamos con la espalda. Ok, aquí ya pueden ver el video. Se ve, pero no corre. Ok, bueno, aquí lo que vamos a ver es cómo se ve cómo se ven las vértebras de la espalda cuando cargan con la espalda. ¿Se dan cuenta de esta abertura que hay aquí entre las vértebras? Esta abertura. Esto es lo que muchas veces provoca lo que son las hernias de disco, porque se estira prácticamente los ligamentos entre cada una de las vértebras y provocan daños. Eso es a corto plazo, es cuando nos empieza a doler la espalda porque cargamos muchas cosas, es porque lo hicimos de forma incorrecta. Vean cómo se estira. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando las personas cargan utilizando las piernas. Esto es todavía cuando cargan utilizando la espalda. Cuando utilizan las piernas, cambia bastante porque las vértebras no se abren. Esto es lo que hace una persona que carga bien. Si se dan cuenta, la espalda está recta. Y aquí a la hora de levantar no se separa ninguna vértebra. Igual a la hora de bajar no se separa ninguna vértebra.
Así tampoco deben de cargar, ¿no? Es imposible hacer eso. Pero de esta forma sí es lo adecuado, ¿ok? Con la espalda recta y la cabeza, como les digo, también recta, sin voltear hacia los lados, porque también nos podemos lesionar. Eso es prácticamente lo que se debe de realizar a la hora de cargar un objeto. Tener la espalda recta y cargar con las piernas, nunca con la espalda, porque nos vamos a tardar muy poco en lesionarnos. Ok, entonces, la siguiente pregunta es, lo mejor es mantener la carga lo más pegada al cuerpo en medida de lo posible para alinear el punto de gravedad. ¿Esto será cierto o será falso? Es cierto. Es cierto. Cargar un objeto, puedo realizar movimientos de torsión con el torso o voltear hacia atrás. ¿Eso es sí o no? ¿Sí podré voltear hacia atrás mientras cargo un objeto? No, negativo, falso. Falso, efectivamente. Ahora, esto es lo que les decía. La masa, hay que considerar el peso de la carga, porque las personas, un masculino, por ejemplo, de entre 18 a 45 años, que es prácticamente la edad laboral de la mayoría, no deben de cargar más de 25 kilogramos. Esto con el objetivo de no sufrir lesiones. Si una persona necesita cargar más de 25 kilogramos, necesitará hacer uso de algún equipo, como lo es un patín o una carretilla o cosas por el estilo, para realizar ese trabajo. Y en el caso de las mujeres igual de entre 18 y 45 años, no deberán de cargar más de 20 kilogramos. ¿Ok? Ahora, si las personas son mayores de 45 años y son femeninas, no deberán de cargar más de 15 kilogramos. Y los masculinos será cuestión de evaluación médica por el médico laboral que se encuentre en la fábrica. Por otra parte, hay que asegurar que en ningún caso se exceda el de 10.000 kilogramos por jornada de 8 horas. Es decir, ustedes no deben de cargar, si sumamos todo lo que cargaron en el día, no debe de superar los 10.000 kilogramos. Es lo que les decía, una persona no puede descargar, aunque sean cajitas de 5 kilos, pero no puede descargar un tráiler completo. ¿Ok? Y por otra parte, en cuanto al el transporte manual de cargas, deberá de ser menor a 10 metros si es de 6.000 kilogramos por jornada. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos kilogramos debe cargar el personal femenino de entre 18 y 45 años? ¿No más de 20 kilos? Exactamente, no más de 20 kilogramos. Y en el caso de los hombres, ¿cuántos kilogramos como máximo puede cargar? Igual entre 18 y 45 años. 25. 25. Así es, son 25 kilogramos, lo máximo que se puede cargar. Ahora, entre empuje y arrastre, los factores de riesgo son, como les decía, la fuerza que se aplica, el objeto y sus características, es decir, si pues prácticamente se va a empujar algo que no tiene ruedas o algo que sí tiene ruedas, la altura del agarre, a dónde se encuentra, digamos, las manijas del dispositivo, la distancia de recorrido, cuánta distancia vamos a recorrer, la frecuencia y la duración, por cuánto tiempo vamos a realizar esa actividad y la postura que vamos a adoptar al momento de realizar ese empuje. Algo que quiero que les quede claro es de que siempre es mejor empujar algo que jalarlo. ¿Por qué? No sé si alguno de ustedes ha cargado, o bueno, ha jalado o empujado una carretilla. Una carretilla, por seguridad, lo mejor siempre es empujarla. ¿Por qué? Porque si te llega a ganar el peso, no se te cae, bueno, si la vas empujando, no se te cae encima lo que traigas. Si la vas jalando, se te va a caer encima. Igual con un patín, si te tropiezas, pues el patín se te va contigo. Pero por la parte ergonómica, también vean cómo se encuentra la espalda de esta persona
que va jalando este carrito. ¿Recuerdan que lo mejor siempre es tener la espalda recta? Pues esta persona no lo cumple. Sin embargo, cuando una persona empuja el carrito o la carretilla o el patín, tiene la posibilidad de tener la espalda totalmente recta junto con la cabeza totalmente recta y estar viendo hacia enfrente, ¿ok? Entonces, por estas dos razones, por seguridad, porque no se te cae la carga encima, y por ergonomía, porque puedes tener tu espalda totalmente recta, y aparte utilizas tu peso para poder empujarlo, es mejor siempre empujar que cargar. Digo, empujar que jalar. Entonces, aquí viene la pregunta, algo que quiero que se les quede bastante claro. ¿Es mejor para la espalda jalar un objeto que empujarlo? ¿Esto será cierto o falso? ¿Será mejor jalar que empujar? Falso. Es mejor empujar. Exactamente, es mejor empujarlo que jalarlo, ¿vale? Entonces, siempre es mejor empujar un objeto para desplazarlo. Y pues por último, lo que les decía, la aplicación de las fuerzas son los principales factores de riesgo son la frecuencia, la postura, la duración, la fuerza que aplicamos y la duración del movimiento. ¿Qué es lo que nos puede llegar a pasar si no le hacemos caso, por ejemplo, a estas recomendaciones de ergonomía? Pues si nosotros, por ejemplo, hacemos una manipulación de cargas de forma inadecuada o estamos por mucho tiempo con posturas forzadas o movimientos repetitivos o vibraciones, incluso las vibraciones nos pueden llegar a causar daño en las articulaciones. Eso, por ejemplo, no sé si han visto en la televisión que anuncian X-Ray y todo ese tipo de cosas. Eso es por un desgaste de las articulaciones y eso muchas veces es por vibraciones o por trabajos repetitivos porque se desgastan. Hay que tener en cuenta también lo que son el ritmo de trabajo, las tareas repetitivas y la orientación del tiempo de trabajo. Lo principal que se llega a desgastar por no seguir las recomendaciones de trabajos de seguridad de forma ergonómica pues se dañan los músculos, se dañan los tendones, los nervios, las articulaciones, los ligamentos y principalmente lo que es el cuello y la espalda, pues prácticamente las personas que están cargando constantemente pues objetos, igual que pues los hombros, los codos, las muñecas se dañan mucho en las personas que utilizan la computadora o están en un escritorio, igual que pues el cuello y la espalda. ¿Por qué? Porque pues están por mucho tiempo quietos o sentados. Y las manos y los dedos y las piernas, igual. Las piernas también se pueden llegar a lesionar por no saber cargar y la espalda. En este caso, pues por ejemplo, pueden generar tendinitis, tendosinovitis o este tipo de enfermedades. Por aquí está el túnel carpiano, síndrome del túnel carpiano, que es el que les digo. Y el cervical de tensión, que es cuando ya se nos empieza a hacer como una joroba, como se ve en esta imagen de aquí. Incluso en esta imagen podemos ver, por ejemplo, que la cabeza, en general, de la mayoría de la persona, pesa alrededor de 5 kilogramos. Sin embargo, si tenemos una inclinación de la cabeza hacia enfrente de 15 grados, nos empieza a pesar 12 kilogramos. Si ya estamos un poco más probaditos y tenemos una inclinación de 30 grados, nos pesa 18 kilogramos. Y si no tenemos una buena postura y ya estamos así un poco más probados, como de 60 grados, nos llega a pesar 27 kilogramos. Es bastante, es como tener un garrafón encima de la cabeza. Y bueno, el cuello es el que soporta todo este peso. Entonces también hay que tener en cuenta la forma en cómo caminamos o nos colocamos a la hora de incluso estar en la computadora. El dedo de gatillo, esto también se llega a presentar por pues prácticamente estar mucho tiempo en el mouse o en la computadora y se llega a dañar la articulación que pues, se encarga del movimiento del dedo índice. Y los gangliones son como quistes de líquido sinovial que a la larga, bueno, por un alto desgaste de la articulación se llega a presentar una fuga y nos provoca, sí, como
un granito o un abultamiento en las partes donde hay un ganglio. Entre otras, las más comunes son las hernias inguinales. Estas son igual por realizar por hacer esfuerzos en el área de la ingle a la hora de cargar de una forma inadecuada. Y la lumbalgia, que pues igual es la lesión de las vértebras de la espalda por un mal posicionamiento a la hora de cargar o por realizar movimientos repetitivos de forma inadecuada. Ahora, los riesgos ergonómicos, aparte de generar lesiones en los trabajadores, también provocan pues bajas por enfermedades o incapacidades laborales, lo que les decía, provoca pues prácticamente enfermedades laborales. En muchas ocasiones, sobre todo a nivel industrial, no ocurren antes de los 45 años, que por lo regular es cuando ya se empiezan a salir las personas o las empiezan a despedir, sino que es mucho después. Hace tiempo había una persona en una construcción que pues todo el tiempo estaba en una bailarina, en una de estas compactadora, me parece que se llaman, y pues sí le dolía la espalda y todo, ¿no? Pero ya cuando se retiró, ya cuando me imagino sus hijos lo sacaron de trabajar o algo por el estilo, sufrió bastante de lo que es la espalda, el cuello y las articulaciones de los codos. Lógicamente, pues la empresa nunca se hizo cargo de eso porque pues ya la persona ya se había salido de trabajar, ya tenía como 50 años. Pero fue una enfermedad laboral la cual adquirió al momento de realizar ese trabajo por mucho tiempo y pues lógicamente sin las medidas de seguridad adecuadas. En ese caso se utilizan, por ejemplo, unos guantes antiimpacto que como que absorben un poco más la vibración de esas máquinas. Entonces, las obligaciones, por ejemplo, de los patrones o de las personas que nos contratan es prácticamente garantizar la vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores en función de los riesgos ergonómicos. Para eso se hacen, por ejemplo, los estudios médicos, que ya en muy poco tiempo los van a mandar a hacer para ustedes, o si no es que ya se los hicieron algunos, y ahí se les piden radiografías, por ejemplo, de lo que es la espalda o del tórax o del abdomen. Esto para saber en qué condiciones se encuentran sus vértebras, si es adecuado a usted, bueno, dependiendo de sus resultados, si es adecuado el que ustedes realicen esfuerzos o que lleguen a cargar, por ejemplo, en este caso lo máximo permitido, que son 25 kilogramos. Si algo sale mal, posiblemente pues no se les asignen tareas que requieran el cargar objetos pesados. Y pues también lo que se puede hacer son la utilización de herramientas manuales o utensilios. Por ejemplo, en caso de las oficinas, hay algún tipo de ratones o de este tipo de mouse que, bueno, en caso de que sigan utilizando computadoras de escritorio, que tienen un diseño para evitar el túnel carpiano, lo que les decía, para evitar que las articulaciones tanto de la muñeca como de los dedos se desgasten. Y en caso de, por ejemplo, las personas que cargan en construcción, pues es la utilización de equipos como diablitos, patines hidráulicos, carretillas, cosas así para que ustedes no hagan el esfuerzo, sino que simplemente, como dijimos, es mejor empujar que jalar y pues muchísimo mejor que cargar, ¿no? Entonces, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que también se puede adecuar el entorno o el área de trabajo para el trabajador. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. Por ejemplo, esta persona está muy grandota y le queda perfecto el banco de trabajo. Para él no tiene problemas. Pero imagínense a esta persona chiquita queriendo pues realizar su trabajo sin el banquillo o bueno, está mal que se suba en una caja, pero le podrían poner un banquillo así pequeño para que pueda realizar su trabajo de una forma adecuada. Entonces, estas son las cosas que también ustedes nos pueden ayudar a perfeccionar. Si ustedes no se sienten cómodos al realizar una actividad en un banco de trabajo o en algún área de trabajo, porque están muy chiquitos, porque están muy grandes, por ejemplo, y se necesitan inclinar más, se vale también pedir una modificación para que ustedes no se tengan que inclinar bastante y se vayan a lesionar la espalda. Y por último, pues también se tiene que checar el equipo de protección personal que utilizamos. Hay botas que son específicas para estar de pie por mucho tiempo o para realizar cargas o para estarse mucho tiempo. Aunque no lo crean, hay botas o incluso hay como banquillos también
que hacen que la posición de los pies se encuentre de una forma más ergonómica y no se sufran muchos daños, sobre todo en lo que son las rodillas, al momento de estar sentados por mucho tiempo. Y pues algo que también es bastante importante y por lo cual yo los mandaba a descansar cada cierto tiempo, o bueno, a estirar los huesos o a levantarse o a ir al baño, es que realicemos pausas en las jornadas de trabajo. Cada 2 horas, por ejemplo, podemos realizar pausas de entre 5 y 10 minutos. Si nosotros nos encontramos, por ejemplo, realizando cargas de tabiques o de bultos o con las manos mucho tiempo arriba, porque estamos instalando alguna tubería o algún cableado, también es importante tomarse entre 5 y 10 minutos para irse a estirar, para ir a bajar los brazos o para estirarse un poco. Lógicamente no se pueden estar estirando en el área de trabajo porque hay bastantes riesgos, pero sí se pueden ir a caminar y pues tomarse un tiempo para incluso las personas que están en las oficinas cerrar los ojos y descansar la vista porque también a largo plazo también hace bastante daño y de esta forma tener un tipo de pausa activa, es decir, que no vamos a estar así, estábamos sentados y nos vamos a parar y ya ahí nos quedamos un rato, no, sino que te puedes ir a caminar, a estirar, a hacer algo para que no estés todo el tiempo en la misma posición. Igual, les digo, las personas que están cargando o haciendo una actividad diferente también lo pueden hacer. Y pues igual, lo que les digo desde el principio, si en tu empresa o en tu área de trabajo cuentas con herramientas como montacargas, carretillas, patines hidráulicos o carros manuales de transporte, hay que usarlos, porque créanme, es mejor que se descomponga el diablito y que se le salga una rueda a que se descomponga nuestra espalda. Al diablito compramos otro, le ponemos otra rueda o lo compone alguien, pero nuestra espalda es muchísimo, bueno, es casi imposible volverla a componer, ¿vale? Entonces, pues esta sería la presentación de ergonomía. Y la última pregunta es, ¿las carretillas, montacargas o ayudas mecánicas solo son para cargar objetos de más de 50 kilogramos? ¿Ustedes qué creen? ¿Solamente hay que utilizarlas cuando vamos a cargar más de 50 kilogramos? ¿Será verdadero? Falso. Falso. Nosotros podemos incluso cargar 25 kilogramos o 10 kilogramos con una carretilla. Si para nosotros se nos facilita el trabajo, podemos utilizar una carretilla o un diablito sin problema, ¿vale? El punto es de que nosotros nos cuidemos si tenemos el equipo disponible y si no está disponible, hay que solicitarlo. Y pues esa sería la presentación. Teníamos acordado que iban a ser hasta las 5:30 las capacitaciones. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es correcto. Sí, correcto. Ok, pues entonces son las 5:30. Prácticamente, no sé si podamos tomar nosotros 15 minutos para darles la última que es buenas prácticas con la herramienta. No sé, por ejemplo, el ingeniero Giovanni o la ingeniera Jessica. De acuerdo, David, sin problemas esos 15 minutos, por favor. Ok, entonces vamos a ver, el ingeniero Giovanni, ¿algún problema tiene? No, David. Sí, en 15 minutos nos vemos. Ok, entonces vamos a ver lo que son las buenas prácticas con la herramienta. Nada más permítanme. Me indican cuando puedan ver mi pantalla. ¿Listo? Listo. Bueno, las buenas prácticas con herramientas inician con los procedimientos de seguridad. Cada una de las herramientas que ustedes van a utilizar tiene un procedimiento de seguridad, el cual viene en las carpetas de seguridad. Estos procedimientos ustedes pueden leerlos ya cuando estemos en el proyecto para poder, bueno, lógicamente si tienen alguna duda de cómo utilizar la herramienta, para saber cuál es la forma adecuada con la cual tienen que utilizar. Para eso les dimos también hace ratito el curso de las guardas de seguridad y de cómo deben de transportar las herramientas, que deben de utilizar el manual, guarda, tener por ejemplo, los serruchos, esas cosas, o que deben de transportarlas en las cajas de herramientas. Esto para evitar accidentes, ¿ok? Pero todas las herramientas que ustedes van a utilizar tienen un procedimiento seguro para usar.
Por ejemplo, el esmeril de mano, pues primero son el uso de guardas, como les había dicho, los discos de corte que deben de ser los adecuados, de la medida adecuada, y que deben de estar hechos para las revoluciones por minuto con las que trabaja su máquina. El uso de herramientas adecuadas de apriete, que son estas llaves que les decía que no pueden apretar las manos, ni un perico, ni un armador. No trabajar por encima de la cabeza con un esmeril. Respetar el ángulo de corte y no forzar el disco, porque muchas veces veo como que le quieren como dar vueltas o algo así, y eso es peligroso porque se puede llegar a romper el disco, nos puede llegar a botar en la cara, como lo vimos en el ejemplo del video. Tenemos también que utilizar el equipo de protección personal adecuado para la actividad. En este caso es la careta facial, los tapones auditivos, los lentes de seguridad, acuérdense que van abajo, los guantes de seguridad, el la camisola de mezclilla, el pantalón de mezclilla y el mandil de cuero para evitar que nos salten las chispas. Igual, si estamos nosotros cerca de algún lugar donde puedan saltar las chispas o cosas por el estilo, podemos utilizar mamparas. Esas mamparas para evitar que las chispas salgan del lugar donde nosotros estamos trabajando y tener un extintor de polvo químico seco cerca de por lo menos 4 kilogramos a una distancia máxima de 5 metros. Eso para cualquier trabajo en caliente. También lo que tenemos que checar es de que se encuentren en perfecto estado las conexiones, ya sean las extensiones o el mismo cable del esmeril, que no tengamos materiales combustibles o algún líquido combustible cerca del área de trabajo. Y cuando dejemos de utilizar el esmeril, debemos de desconectarlo. No podemos irnos a comer o ir al baño y dejarlo conectado, o incluso ir a hacer otra actividad por ahí cerca. Tenemos que desconectarlo en cuanto no lo utilicemos, ¿vale? Las sierras cortadoras, pues prácticamente son las mismas medidas que un esmeril en cuanto a pues la protección contra incendios, que en este caso sería el extintor, las mamparas. Se debe utilizar el equipo de protección personal adecuado, que es exactamente el mismo que para el esmeril. Mantener fijo el objeto al momento de realizar el corte y también mantener fija la herramienta, en este caso la cortadora, porque como les decía, a veces las superficies son inestables y el vibrar de la máquina puede hacer que el disco, si no se encuentra en buen estado, pues salga volando. Por otra parte, a pesar de tener la guarda esta abatible, tenemos que utilizar los guantes de seguridad, no dejar la máquina conectada por más de 5 minutos y proteger tener una protección colectiva, que son las mamparas, para evitar que las chispas o la proyección de pequeñas partes de metal no salgan del área de trabajo. Contar con el extintor en el área y alejar los materiales combustibles. En caso de las pistolas de impacto, que si no mal recuerdo van a hacer uso de ellas en el proyecto, se tiene que utilizar protección auditiva porque se genera mucho ruido, al igual que con el esmeril y la cortadora. Los lentes de seguridad, guantes anticorte, zapatos de seguridad y casco con barbiquejo, porque si se hacen las perforaciones o los anclajes en el techo, acuérdense que se nos puede caer el casco y le puede caer a la persona que nos está ayudando en la parte de abajo. También se tiene que mantener descargada y con un seguro hasta segundos antes de utilizarla. Cuando se transporten, por ningún motivo, tiene que estar cargada. Y también se tiene que transportar en su caja. Aparte de esto, al accionarla, siempre debe de ser en un ángulo de 90 grados. No se puede hacer un anclaje a un ángulo de 45, cosas así. Siempre tiene que ser en un ángulo de 90 grados y no colocar los dedos o manos para dirigir el proyectil. Hay que dejarlo libre, tal y como pues lo menciona el manual. Aparte, hay que verificar el espesor y la firmeza del concreto o el metal donde vayamos a hacer el anclaje, porque muchas veces puede que la activemos y salga volando del otro lado porque no estaba lo suficientemente fijo. Y por último, para todas las herramientas, no solamente para esta, queda totalmente prohibido el tratar de hacer juegos o estar jugando con las herramientas, estén conectadas o no estén conectadas. Entonces, esta es una medida de seguridad general para cualquier herramienta o para cualquier material. Ni tampoco se pueden llegar a aventar, por ejemplo, para que le llegue al otro compañero que está a 5 metros o que está arriba del andamio, o el del andamio aventárselo al de más abajo. Eso no se puede. Tiene que bajar uno y dejar la herramienta o pasársela de mano a mano.
El rotomartillo, pues primero hay que cuidar la integridad del cable y la extensión, como les decía, igual con la cortadora, usar brocas adecuadas que sean pues prácticamente diseñadas específicamente para el tamaño del rotomartillo. Tampoco podemos utilizar una enorme para un rotomartillo pequeño. Hay que sujetarlo con ambas manos porque debe de tener, acuérdense que su maneral, y en caso de estar cerca de líneas eléctricas o cosas así, o no conocer dónde vamos a hacer la perforación, tendremos que tener planos y tener medidor de profundidad. No mover en círculos, no podemos así como que estar colgándonos o aplicar mucha presión a la hora de realizar la perforación, simplemente la presión adecuada sin recargarnos en la herramienta. Colocar las guardas y manerales, bueno, en este caso solamente son los manerales. Ajustar las brocas únicamente con la herramienta que les digo que se cuelga aquí en el cablecito, que es esta, y pues debe de ser la que viene de fábrica. Y utilizar la protección auditiva, respirador para polvos, porque se generan polvos, cascos de seguridad anticorte, guantes de seguridad, lentes de seguridad y botas de seguridad. En caso de las escaleras de tijera, acuérdense que las escaleras de tijera siempre se tienen que estar sujetando por un personal que se encuentre en la parte de abajo. Tienen que estar pues un personal de apoyo que no puede quitar las manos de esta escalera. ¿Por qué? Porque tienden a voltearse con mayor facilidad. Y nosotros, bueno, las personas que se suban, no tienen que superar bueno, dependiendo del fabricante, pero como medida general es el antepenúltimo escalón o peldaño de la escalera, igual para evitar que sea más fácil voltearse. Y pues las escaleras eléctricas las escaleras de tijera no están diseñadas para realizar trabajos de más de 5 minutos. Si nosotros realizamos trabajos de más de 5 minutos, será necesario utilizar un andamio. ¿Por qué? Por una razón que para subir alguna escalera siempre tenemos que respetar la regla de los 3 puntos. Es decir, tenemos que tener o 2 manos y un pie en contacto con la escalera, o los 2 pies y una mano. Entonces, si nosotros vamos a realizar un trabajo, es imposible el tener una mano, perdón, y 2 pies, y solamente realizar el trabajo con una mano. Aparte de que es cansado, es inseguro, ¿vale? Ahora, no se deben de trabajar por fuera de los rieles de las escaleras, de ninguna, ni de extensión, ni de tijera. No recargar en paredes o muros. En este caso, las de tijera no son para recargar, en este caso necesitaríamos una de extensión o una fija. No trabajar de espaldas a la escalera, siempre nuestra cabeza, nuestros ojos deben de estar hacia enfrente, no debemos de estar de espaldas de ella. Y en caso de superar la altura de 1.80 metros, deberemos de utilizar un arnés de seguridad con línea de vida. Pues en este caso, si es una de tijera, sería una retráctil. Igual, guantes anticorte, casco con barbiquejo, botas de seguridad y ropa de trabajo. Las escaleras de extensión, como les decía, en este caso hay que respetar una regla que es de 4:1. Por cada 4 metros de altura que tenga la escalera o a la cual vayamos a poner la escalera, debe de haber 1 metro de separación entre la pared y la escalera, ¿ok? Esa es la regla de 4:1. Las personas que tengan el curso, bueno, que posteriormente tomen el curso de trabajos en alturas, vamos a abordar un poco con más detenimiento este tipo de medidas. Y también las escaleras, en este caso de extensión, deberán de superar la superficie a ingresar por más de 90 centímetros. Es decir, si nuestro techo o al lugar donde vamos a ingresar son 5 metros, la escalera debe de medir como mínimo 1.90 metros, o sea, casi 6 metros, para que nosotros podamos ascender de una forma segura. Solo puede subir una persona a la vez por cualquiera de las escaleras, tanto por las de tijera como por las de extensión. No se debe trabajar por afuera de los límites de los rieles. No se debe de trabajar de espaldas a la escalera, y de la misma forma, si se superan los 1.80 metros de altura, se deberá de utilizar el equipo de protección personal para los trabajos en alturas antes mencionados. Ahora, en caso de los andamios, solo se podrá ingresar por escaleras propias del andamio, ya los andamios deben tener sus propias escaleras, no trabajar por fuera de los barandales. ¿Por qué? Porque les puede llegar a ganar el peso y se pueden llegar a voltear con todo y andamio o caerse del andamio. No mover los andamios si hay personal en la parte de arriba.
No colocar herramientas en los barandales o en los pisos del andamio, aunque tengan rodapiés, que los rodapiés pues están hechos, bueno, este no lo tiene, pero están hechos para que no se caiga la herramienta. Los materiales o las herramientas no se deberán de aventar para facilitar el trabajo, es decir, así como les decía, que pues ahí te va el martillo, cosas así, eso no lo pueden hacer. Y en caso de superar la altura de 1.80 metros, se deberá de utilizar el equipo de protección personal para trabajos en alturas, que es el arnés de cuerpo completo, la línea de vida, de acuerdo a la altura a la que se vaya a trabajar, los guantes anticorte, el casco con barbiquejo, las botas de seguridad y la ropa de trabajo. Eso es como mínimo. Dependiendo también qué vayan a hacer, si van a soldar o algo por el estilo, ya se tendrá que tomar otras medidas adicionales. En cuanto a las pinzas, no se deben de utilizar como dispositivo loto, es decir, para bloquear alguna puerta o algún tablero, cosas así, ni aunque estén aisladas, eso es totalmente incorrecto. No se deben de sustituir por otras herramientas como desatornilladores o martillos, es decir, no se puede tratar de ajustar un clavo, meter más un clavo o ajustar un tornillo con este tipo de herramientas, simplemente hay que utilizar un desatornillador o un martillo. No se deben introducir en partes vivas o equipos energizados. Las partes vivas pues, son partes eléctricas expuestas o cables expuestos que están energizados. Se deben de transportar en cajas de herramientas, como ya les había dicho anteriormente, mantener libres de productos químicos, grasas o agua para evitar pues, resbalones, cosas así. No colocarlas en el piso porque pues alguien puede pasar y se puede llegar a tropezar. Hay que mantener siempre, acuérdense, el orden y la limpieza. Y utilizar el equipo de protección personal pues básico, en este caso para las pinzas serían los guantes anticorte, los lentes de seguridad y las botas de seguridad. Ahora, las herramientas manuales y de corte deberán de ser transportadas en cajas de herramientas. Las ceguetas y serruchos no deberán forzarse de forma angular, es decir, si se trabó, no es así como que destrabarla a la fuerza, sino que hay que emplear ahí un método para evitar hacer fuerza y que se vaya a romper, porque nos puede llegar a botar en la cara o en las manos, o lastimarnos de otra forma. Las ceguetas solo se pueden utilizar con un arco, como les decía, no quiero ver ceguetas pues prácticamente con un trapo o con cinta de aislar o cosas así que luego se les ocurren. No se deben de guardar en los bolsillos, referente a lo que nos decía anteriormente el compañero. No hay que dejar las herramientas en el piso, ningún tipo de herramienta, porque se puede tropezar a alguien. No utilizar como martillo o desarmadores, o sea, me refiero a las otras herramientas, no utilizarlas o improvisar para apretar algo, cosas así, sino solamente para atornillar, pues atornilladores. Y pues prácticamente lo que debemos de utilizar son guantes anticortes como equipo de protección personal, lentes de seguridad y botas de seguridad. Los taladros prácticamente son las mismas medidas de seguridad que los rotomartillos, que es sujetar con ambas manos, transportar en un estuche, colocar las brocas solamente con la herramienta de fábrica, no utilizar como desarmador o martillo, luego hay personas que no quieren ir por el martillo y utilizan el taladro, no afilar las brocas con otras herramientas como esmeriles o estos de banco, no hacer movimientos circulares al momento de realizar una perforación, no enfriar las brocas con líquidos porque esto puede hacer que se cuarteen, digamos, y a la hora de utilizarlas se pueden romper y pueden salir volando. Y tampoco hay que recargarse en las herramientas o forzarlas porque pues igual tanto las podemos descomponer como podemos romper la broca y puede salir proyectada. El equipo de protección personal mínimo para utilizar un rotomartillo es lente, respirador para polvos, guantes anticortes, tapones auditivos y botas de seguridad. Los martillos y macetas solamente se deben de utilizar las herramientas adecuadas para el trabajo, mantener libres de químicos, grasas o agua, no dejar la herramienta en el piso. Antes de iniciar con el trabajo, asegurarse de que no hay nadie cerca, porque a veces hacen el martillo hacia atrás y le pueden pegar al compañero que se acercó a ver qué es lo que estábamos haciendo. No utilizar como desarmadores o dispositivos para bloquear equipos. Y usar protección auditiva, lentes de seguridad, casco, botas y ropa de trabajo para realizar cualquier actividad con estas herramientas. Los martillos, solamente se deben de utilizar martillos de goma en lugares donde puede llegar a causar una chispa, por ejemplo, no sé, donde están pintando, por ejemplo, pueden utilizar un martillo de goma,
pero no pueden utilizar un martillo de estos porque puede generar una chispa y se genera un incendio, dependiendo del lugar donde estén trabajando. Y por último, los desarmadores. Se deben de mantener las herramientas libres de productos químicos, grasas o agua, no guardar en los bolsillos, no recargarse sobre la herramienta si es necesario conseguir una herramienta adecuada, utilizar desarmadores dieléctricos en caso de que se realicen trabajos eléctricos, no introducir desarmadores en maquinarias en movimiento, así como para trabarlas o algo por el estilo, o utilizarlas como dispositivos loto, tampoco se puede. Y no utilizar para señalar o indicar algo. ¿Por qué? Porque a la hora de señalar, a lo mejor alguien va pasando y le podemos picar un ojo o picarle alguna parte. Y por último, las carretillas y los patines. Pues como les decía, hay que respetar los rangos de carga de la herramienta. Los rangos de carga aquí los tenemos. Por ejemplo, a menos de 50 kilogramos podemos utilizar equipos de 2 o una rueda. ¿Por qué? Porque si son más de 50 kilogramos podemos perder el equilibrio, por ejemplo, de la cartilla, se nos puede voltear. De 50 kilogramos a 220 kilogramos podemos utilizar los diablitos o estas plataformas móviles. Y cuando son más de 220 kilogramos podemos utilizar un patín hidráulico o eléctricos si cuentan con él. Por último, hay que mantener una posición ergonómica al transportar la herramienta, apoyarte de un compañero para fungir como banderero. Eso sí es importante. Cuando nosotros hagamos uso ya sea de una carretilla, de un diablito, de una plataforma con ruedas o de un patín hidráulico, tendremos que tener un compañero que vaya enfrente de nosotros para indicar que van a pasar con una carretilla o con alguno de estos equipos, porque podemos golpear a alguien, darle un golpe a alguien que vaya pasando y no sepa que viene el diablito, por ejemplo. Entonces, siempre es necesario el uso de un banderero si vamos a ocupar uno de estos dispositivos. Antes de iniciar la actividad, hay que verificar que no existan obstáculos en la ruta que seguiremos. En este caso, por ejemplo, podrían ser escaleras o espacios estrechos, por ejemplo, por donde no podamos pasar y tengamos luego que hacer ahí, maniobrar cosas para regresar a ver por dónde nos vamos a meter. Mantener una velocidad de menos de 10 kilómetros por hora, pues aplica para estos equipos auxiliares o carros en general. Y utilizar guantes anticorte, botas de seguridad, casco y ropa de trabajo como mínimo. Ese es el equipo de protección personal. Acuérdense que las herramientas no son para, perdón, acuérdense que las herramientas son para facilitar tu trabajo. Haz el correcto uso de ellas. Acuérdense, no se vale estar jugando con los patines hidráulicos o las carretillas o con ningún tipo de herramienta o material. ¿Vale? Pues entonces estas fueron las presentaciones que teníamos programadas para el día de hoy con ustedes. Ya posteriormente, si alguien tiene algún curso de S3 que vaya a tomar con nosotros, favor de enviar sus datos antes del día de mañana a más tardar a las 6. Y no se olviden de apuntarse en las hojas que les debieron de haber pasado los responsables, que es una lista de asistencia para confirmar que estuvieron en este curso. ¿Vale? Les agradezco su atención y espero que tengan una excelente tarde. Gracias por su tiempo, señores. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, David. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Erasto Rodríguez. Erasto Rodríguez. Bueno.
Me habló ingeniero, solamente que estaba terminando con la capacitación.